Bien, antes vamos a iniciar la grabación de la clase. Bien, rápidamente recapitulemos un poco, ya que en la sesión anterior no pudimos retomar el tema de la guerra civil en los Estados Unidos. Aunque alcanzamos a revisar la exposición del equipo correspondiente, no alcanzamos a recapitular el tema. Muy bien, rápidamente podríamos señalar que eh, iniciábamos diciendo que la guerra civil es de estos procesos históricos en Estados Unidos que adquirieron bastante relevancia y que son, digamos, el parteaguas del Estados Unidos moderno, ¿sí? Ya habíamos visto cómo había tenido un impacto en la política y en el proceso económico, ¿sí? Pero digamos que son campos complementarios o al margen de la guerra. Lo que nos interesa aquí a nosotros es el conflicto, ¿sí? La base de toda guerra es el conflicto, ¿sí? Es decir, la confrontación entre dos o más facciones que pugnan por una serie de ideas o proyectos, formas de ser a grandes rasgos diferentes. Y tal fue el caso de la Guerra Civil Norteamericana, bueno, de Estados Unidos, que va a enfrentar a prácticamente dos naciones, ¿sí? No son solo dos ejércitos, no solo son dos bandos políticos, sino que recordemos que la Confederación Sureña se había instalado como una confederación o como una sociedad diferenciada de la Unión, ¿sí? Precisamente, y creo que esto lo sabemos a grandes rasgos, pero con certeza, el hecho de que el punto del debate del conflicto era la esclavitud, pero no solo la legislación en torno a ella, sino también un modelo económico a seguir, ¿sí? Entonces, sería bastante reduccionista decir que la guerra civil solo fue causada por el conflicto del esclavismo, y sería, insisto, bastante reduccionista y aventurado decirlo de esa forma, sino que va más allá. Entonces, es la confrontación entre dos modelos económicos para que funcionara la nación, ¿sí? Lo cual no es tema menor. Si se fijan en México, por ejemplo, si queremos hacer una comparativa, las principales causas de conflicto era por razones político-ideológicas, ¿sí? Y que obviamente eso iba a transformar otras esferas de la sociedad como la economía, la religión, la, la sociedad misma. Sin embargo, en Estados Unidos fueron por razones un poco más pragmáticas, en el sentido de que deberían de decidirse, sí, o esa era la idea, de qué modelo económico deberían decidir. Uno basado no solo en esclavismo, sino en la agroindustria, en la exportación o en las manufacturas, en la tecnología ligada a ella, hacia la industria manufacturera. Entonces, insisto, va más allá del esclavismo de lo que a veces solamente vemos, sino que tiene que ver con esto, con la búsqueda de un modelo económico que debería de predominar, ¿sí? Al final ya sabemos que gana la Unión hacia 1865 por diferentes causas. Una de ellas es la preparación técnico-militar que tenía este ejército. Precisamente la tecnología, el desarrollo industrial es lo que va a permitir la creación en gran escala de armamento, cosa que no tenía el sur, que tenían que comprarlas en Europa, lo cual era bastante costoso. El hecho de que el norte tenía una flota naviera comercial, sí, bastante más amplia, sí, o más consolidada que en el sur, lo cual representa una ventaja estratégica, puesto que van a bloquear los puertos de salida del sur, en Charleston, en Texas, en varias zonas, y eso va a debilitar la economía de la Confederación, ¿no? Al final va a sucumbir más por su propio peso la Confederación Sureña que el poder de la Unión, ¿no? Por estas debilidades, estos eslabones débiles que tenía la economía tan dependiente del sur,
Y al final es una de las razones principales por las cuales colapsa la Confederación y concluye la guerra. Entonces es una guerra relativamente corta, sí, es una guerra relativamente corta de 4 años, pero que va a ser muy devastadora para ambos bandos. Ya habíamos dicho que en cualquier guerra no hay bandos ganadores, pero sí va a ser mucho más catastrófica para el sur, ¿sí? Con todas las pérdidas de vidas humanas, con una economía eh, a punto del colapso, ¿sí? Puesto que no había producido nada y no podía vender nada más, si acaso de forma ilegal a través de México. Ya les había dicho que se utilizaron los puertos de Matamoros, por ejemplo, y a veces de Tampico, para poder vender la mercancía que se producía en Texas y zonas aledañas. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Que pues no pudieron solventar los gastos y al final de cuentas, por eso les va a tomar tanto tiempo recuperarse. Vamos a ver un periodo casi de 10 años para que el nuevo país ya unificado, en teoría al menos, o de forma administrativa, pueda recuperarse. Vemos cómo el periodo de recuperación económica y de reconstrucción social que nos exponía el equipo anterior se va a extender desde 1865 hasta aproximadamente 1877. ¿Sí? Estamos hablando de un periodo mayor de 10 años que les va a tomar a los Estados Unidos recuperarse. Entonces, simplemente pónganlo en perspectiva. 4 años de guerra y 12 años de recuperación económica, ¿sí? Lo cual nos habla del grado de impacto que tuvo la guerra. Entonces, si lo ponemos desde este punto de vista, por eso es que la guerra civil sigue siendo un tema tan atractivo para mucha población en Estados Unidos, principalmente desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de las estrategias, del armamento, de todos estos elementos que tienen que ver técnicamente con la guerra o formalmente con la guerra, ¿sí? Entonces, recordemos, ya para ir cerrando este tema y empezar con el siguiente, que no podemos reducir el conflicto de la guerra civil únicamente al debate por la esclavitud y por la integración de nuevos estados a la Unión, que se iban incorporando gradualmente, sino que era la búsqueda de un modelo económico que rigiera o que dominara a toda la nación. ¿Sí? Al final de cuentas, cuando gana la Unión del Norte, ¿sí? Se va a promover esta expansión de la industria manufacturera, que lentamente va a ir llegando al sur, aunque va a dejar bastantes campos sin cultivar y a mucha gente sin trabajo. Ya habíamos visto la dimensión social de esto, que muchas personas africanas que estaban en situación de esclavitud son liberadas, pero sin derechos y ahora sin trabajo. Entonces va a ser un periodo todavía bastante difícil el que posteriormente se va a generar al final de la guerra. Bueno, y ahora vamos a revisar el caso de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Que también es otro de estos casos a veces enigmáticos e ignorados del siglo XX, que preponderamos sobre todo por encima la Segunda Guerra Mundial. Tal vez por la cercanía, por la extensión, por lo enigmático, por lo mítico de Hitler, por ejemplo, todas estas cuestiones. Pero la Primera Guerra Mundial lo que va a realizar es hacer un verdadero quiebre en Europa y en Occidente en general entre el antiguo régimen victoriano y el régimen moderno, por ponerlo de alguna manera, ¿sí? No quisiera sobredimensionar la Primera Guerra Mundial, pero funge como una especie de revolución francesa, pero a nivel europeo y hasta occidental, porque terminan por colapsar muchas de las estructuras liberales que hasta ese momento habían sido defendidas a capa y espada principalmente por Inglaterra, ¿sí? Entonces la Primera Guerra Mundial, que creían que iba a terminar en 6 meses, se extiende 4 años más o menos, y en medio viene toda una serie de retos, ¿no? Que es, insisto, el colapso o el quiebre de algunos imperios, principalmente el imperio alemán, la expansión de otras fuerzas políticas y económicas como lo va a hacer Estados Unidos, que es el caso que también nos interesa, la reconfiguración de la relación entre Inglaterra y sus colonias, o la llamada Commonwealth, ¿sí?
la Revolución Rusa en medio de este conflicto. En fin, el caso es que la guerra mundial va a ser eso, romper con el régimen victoriano, liberal, prodemocrático que había, burgués sobre todo, burgués en el sentido amplio de la palabra, no necesariamente en el sentido marxista. Y eso es lo que va a fungir la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Que es el punto de quiebre entre el viejo y el nuevo Europa, ¿sí? Ya veremos si el nuevo Europa va a ser mejor o no, ese es otro debate, pero por lo menos sí la Primera Guerra Mundial va a reconfigurar completamente no solo la economía, no solo la política, sino también el pensamiento de Occidente, ¿sí? De la expansión de una guerra que hasta ese momento no se había experimentado, ¿sí? Sobre las causas de la Primera Guerra Mundial, supongo que ahorita el equipo nos puntualizará al respecto, pero esas son, digamos, las causas formales. Eh, Sin embargo, hay otras que a veces se debaten mucho y que se han puesto en tela de juicio. Por ejemplo, el hecho de que hay gente o historiadores han sugerido que la Primera Guerra Mundial se dio porque los imperios ya estaban aburridos, ¿sí? Y que llegó un momento en que querían hacer una guerra no por diversión, pero por lo menos sí para salir de la rutina monótona que la época victoriana los había asumido, ¿sí? Entonces querían revivir, digamos, viejas glorias que la estabilidad victoriana había detenido, ¿sí? Lo cual suena a lo mejor poco plausible, pero no podemos ignorar esa hipótesis. La otra es que la misma expansión industrial que se da en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX trae como consecuencia una sobreoferta de armamento, ¿sí? Y no sabían qué hacer con él. Entonces quisieron demostrar o quisieron generar un equilibrio en este proceso de oferta-demanda y para evitar entrar en una crisis económica, supuestamente por eso también se generó la guerra, ¿no? Para eh, sacar toda esta sobreproducción que se había estancado en Europa, ¿sí? Porque recordemos que ya Alemania se había insertado en el lado industrial, Francia iba por el mismo sentido, Inglaterra no se diga, ahora Estados Unidos también. Entonces, ese es un contexto bastante general. Lo que nos importa ver aquí es la participación de Estados Unidos y de Canadá en el proceso de la Primera Guerra Mundial. Muy bien, si el equipo ya está listo, podemos proceder con su exposición. ¿De acuerdo? Sí, profe, nada más a ver si mi compañero Carlos puede compartir pantalla, porfis. Ok. Por una extraña razón no se carga la portada, pero pues ahí está esa. Así que creo que ya vamos a empezar. Ok, muy bien. Bueno, bueno, no sé por qué no carga la portada, pero vamos a comenzar. Bueno, nosotros, este equipo está conformado por mi compañera Andrea Elisa, Carlos Aldair, Ebert Elías, perdón, Fátima Ramírez y su servidora Dani Valesa. Nosotros les vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial, pero centrado específicamente en la participación, como ya mencionó el maestro, de Estados Unidos y de Canadá. Bueno, antes de iniciar voy a hacer como que de manera muy general, voy a decir como ya sabemos de lo que ocurrió o que trató la Primera Guerra Mundial. También, como sabemos, es también conocida como la Gran Guerra y fue un conflicto pues bélico surgido en Europa entre julio de 1914 y finalizado en noviembre de 1918. También, como sabemos, hubo dos bandos o alianzas. La primera ya fue la Triple Entente, que estuvo conformada principalmente por Gran Bretaña, Francia, el Imperio Ruso y Bélgica, entre otros, pero esos son los principales.
y eran conocidos también como los aliados. Y el otro bando también era la Triple Alianza, que estuvo conformado por el Imperio Ruso, por Austria-Hungría, por el Imperio Otomano, y estos eran ya conocidos como las potencias centrales. Esto es de manera muy general. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar a ver de qué manera participó Estados Unidos o cuál fue su Ay, perdón, creo que no se escuchó. No, es que no se escuchó, perdón, como su postura, sí se me olvidó la palabra, perdón, su postura en cuanto a esta guerra. ¿Le puedes dar el siguiente, por favor? Ok, para comenzar, vamos a decir que Estados Unidos al inicio de la guerra se mantuvo neutral los primeros años. Los estadounidenses pues prefirieron quedarse o mantenerse al margen de este conflicto que se había surgido en Europa. Por lo tanto, el presidente Woodrow Wilson se proclamó formalmente neutral en cuanto a Estados Unidos. Recomendaba la neutralidad tanto del pensamiento como de la palabra y como en acción. Esto, según los autores que vimos, decía que esto expresaba la opinión y la actitud de la mayoría de los estadounidenses. Pero como veremos a continuación, esto no fue tanto verdadero. ¿Le puedes dar siguiente? Bueno, como ya mencioné, esta neutralidad pues resultó imposible por diversos aspectos y yo destaqué tres principales. El primero era que debido a la diversidad étnica de la población que había en Estados Unidos, pues la simpatía en cuanto a los bandos era muy dividida. Y esto tiene relación con el segundo punto, porque por ejemplo, había quienes sentían simpatía por los aliados, porque en su gran mayoría, la mayoría de las personas querían que Gran Bretaña, Francia y pues Bélgica ganaran, porque de alguna manera el pueblo sentían mayor relación con el pueblo británico porque tenían mayores lazos de cultura, pues la tradición, instituciones y también tenían puntos de vista comunes. También menciona algo así como que recordaban que la ayuda que les dieron los franceses cuando ocurrió la independencia y también la resistencia que tenían los franceses y los belgas, pues ellos lo sentían como que lo apreciaban, así que creían que los apoyaban de alguna manera. Pero también había otras personas que decía que era una pequeña cantidad, pero existía ese número de personas que eran de origen alemán que apoyaban pues a los alemanes, y también había o sea, personas de origen irlandés que pues de alguna manera habían heredado, como dice el odio de Inglaterra y pues simpatizaban con las potencias centrales. Y el tercer punto es que había un miedo a que la victoria alemana ocurriera y tener miedo a las consecuencias que pudieran ocurrir. Porque, por ejemplo, los alemanes representaban esas ideas absolutistas en materia de gobierno y sociedad, y era lo que Estados Unidos no quería. Y pensaban que si ganaban, podrían llegar a dominar Europa y que de alguna manera u otra, o tarde o temprano, entrarían en conflicto con Estados Unidos. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Por ejemplo, también había otras razones económicas que también reforzaron esa imposible neutralidad, porque, por ejemplo, el pueblo estadounidense prestó mucha cantidad de dinero a Gran Bretaña y a Francia. También se convirtió o era el principal proveedor de municiones, de armamento y de alimentos para los franceses y para los ingleses. Estos los abastecían de armamento de guerra, pues les daban cañones, les daban explosivos, les daban otros pertrechos, y además con esto pues tuvo grandes ganancias. También la agricultura del país de Estados Unidos encontró mercados muy lucrativos para el algodón, el trigo, también para la carne de cerdo, que fue comerciada en Inglaterra y Francia en ese tiempo. Y también los bancos estadounidenses actuaron como agentes de compra para los aliados. ¿Qué hicieron aquí? Les hicieron muchos préstamos y crearon créditos para los aliados en el país de Estados Unidos. ¿Le puedes dar siguiente, por favor? Sin embargo, no fueron todas estas consideraciones económicas las que convencieron tanto al presidente como a la población estadounidense de entrar a la guerra, sino más bien fue una política como intimidadora de parte de Alemania. Esto mi compañera Andrea lo va a explicar más adelante, pero
De alguna manera, Alemania emplearon submarinos para hundir barcos mercantes y no podían salvar las vidas de las tripulaciones o de los pasajeros. Y también tenían miedo de que el peligro abriera, tenían miedo de que existiera un peligro para que abriera como que una guerra en América. Esto, como ya expliqué, mi compañera Andrea lo va a explicar más adelante, pero por ejemplo, lo que hizo el presidente Wilson fue que decidió romper relaciones con Berlín en ese entonces, pero aún así no quería entrar a la guerra, no estaba de acuerdo y estaba convencido de que Estados Unidos pues no estaba preparado. Y él estaba como que estaba de acuerdo con su postura de mantenerse neutral y mantener en paz a la nación, pero conforme pasaba el tiempo, el número de estadounidenses iban creyendo que Estados Unidos debería prepararse para poder entrar. Y también conforme pasaba el tiempo, el propio presidente Wilson se dio cuenta de que la única manera de mantener al margen la guerra de los Estados Unidos era ponerle fin a la misma guerra. Siguiente, por favor. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre eso del submarino. Bueno, dejando la neutralidad, es verdad que con este incidente de que Alemania estaba teniendo guerras submarinas sin restricciones, entonces fue cuando en 1915 hundieron el Lusitania, siempre quiero decir Luisa, pero es Lusitania. Que en él murieron 1.198 pasajeros y entre esos estaban 128 estadounidenses. Es verdad que para este punto el presidente Wilson todavía no se decidía a intervenir, todavía se negaba a formar parte de la guerra, pero ya fue a partir de este incidente que comenzó a agitarse más la población estadounidense con respecto a participar. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, todavía un poco referente a lo del el submarino, o sea, bueno, el hundimiento de los submarinos, fue de que lo que sí consiguió Wilson fue capaz de conseguir que el gobierno alemán restringiera sus operaciones y dejara que un número y tipo específico de barcos estadounidenses viajaran a Inglaterra. Eso lo hizo más que nada como para tratar de calmar y seguir sin participar de forma directa. Como ya mencionó Dania hace un par de diapositivas, había también otras razones por las que el pueblo estadounidense estaba ya como que en cierta forma presionándose un poco para participar, entre ellas pues el préstamo de dinero, como dijo Dania. Se había prestado mucho dinero a Gran Bretaña y Francia por parte de barcos de Nueva York, específicamente los bancos de Goldman Sachs, no sé si se pronuncia bien Goldman Sachs, y JP Morgan. Y pues si Alemania ganaba la guerra, estos préstamos no podrían recuperarse. Dale a la siguiente. Finalmente, como que la gota que derramó el vaso para que ya se pusiera en movimiento fue el telegrama Zimmermann, que en 1917 fue cuando se interceptó y pues básicamente era un telegrama de parte del ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann, al ministro alemán asignado en México, von Echard, ofreciéndole pues a México parte del territorio estadounidense a cambio de que ayudaran a Alemania, porque los alemanes sabían que era cuestión de tiempo para que Estados Unidos interviniera. Aún así ellos concluían que se iban a tardar mucho Estados Unidos en como que conseguir soldados y enviarlos y movilizarlos, sus tropas a unirse a la pelea, pero aún así consideraron que era mejor tener a Estados Unidos ocupado con problemas, digamos, de allá en América, que a que se terminara involucrando. Dale a la siguiente. Sí, cuando Estados Unidos entró en guerra en 1917, su ejército apenas tenía
130,000 soldados, no tenían tanques y pocos aviones, y el Congreso aprobó rápidamente el reclutamiento obligatorio para engrosar sus fuerzas. Sí, en este punto yo traté de sacar información de una de las lecturas que tenemos en material de clase, que es la de la breve historia de Estados Unidos. Y no pude sacar mucho, pero me pareció interesante que básicamente para este punto solo se echaban flores a Estados Unidos. Se echaban flores diciendo de que sí, vamos a ir, y nuestro sentido patriótico y lo que sea, pero realmente no explicaban nada. Dale a la siguiente. Bueno, Estados Unidos entrando a la guerra. Entraron a la guerra el 6 de abril de 1917 y el primer contingente estadounidense desembarcó en Francia en 1917, pero no eran más que una fuerza de muestra. El verdadero ejército estaba en los campos de entrenamiento, todavía se estaban preparando. Y ocurrieron un par de cosas, que fue cuando los alemanes aplastaron el quinto ejército británico. Después ocurrieron otros ataques que ponían a los aliados en mucha desventaja, y fue cuando los alemanes llegaron a la orilla de Marne que Estados Unidos ayudaron, o sea, llegaron ahí ya como que en soldados en masa a sacar a los alemanes en Marne, y ese fue como que el momento más importante en su participación en el papel. O sea, en el último año de la guerra, el ejército estadounidense tuvo un papel muy importante, ya que la llegada de sus soldados ayudaron a los aliados a mantener sus líneas. Dale al siguiente. Bueno, ahora me toca a mí. Yo voy a hablar de la liga propuesta por el presidente Wilson y el aislamiento que tuvo Estados Unidos al finalizar la Primera Guerra Mundial. Una vez terminada la Primera Guerra Mundial, el presidente Wilson demostró ser un buen presidente, pero una desconfianza y un sentimiento de decepción envolvían a todo el país de Estados Unidos entero. Mientras el presidente Wilson viajaba a Francia para el Tratado de Versalles, el expresidente Roosevelt advirtió al pueblo diciéndole que él no podía hacer nada, que el presidente Wilson tenía toda la autoridad de hablar por el nombre de por el pueblo de los Estados Unidos, perdón. Wilson había logrado incorporar la Liga de las Naciones a las negociaciones de paz. La idea de una sociedad de naciones no era nueva. Muchos países ya habían propuesto esta idea, pero la que finalmente se estableció fue creación de Wilson, del presidente Wilson. Tenía como, tenía como función fomentar la cooperación internacional y lograr la paz y la seguridad internacionales. Esta liga fue antes que se hiciera, como todos conocemos, la ONU. Fue como antes que venía la ONU. ¿Te puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, cuando Wilson regresa a los Estados Unidos con el Tratado de Versalles y la liga en mano, se encontró con que muchos líderes republicanos, como el partidista senador Lodge, vieron una oportunidad para derrotar a los demócratas y al presidente Wilson. Los estadounidenses de origen alemán, italiano e irlandés encontraron sus propias razones para no aceptar las condiciones de paz. Para algunos estadounidenses el tratado parecía ser demasiado indulgente con Alemania, y para algunos liberales, en cambio, les parecía ser muy duro. Le echaron toda la culpa a Alemania como de la Primera Guerra Mundial, a Alemania, y les quitaron algunas tierras y expansiones coloniales que tenían. La mayoría del pueblo aprobó la creación de la Liga y la del Tratado de Versalles. Tuvieron un gran impacto en el Senado de haber sucedido algo. El presidente Wilson, en lo relativo al artículo 10, que en la interpretación de los extremistas constituía una limitación a la soberanía nacional, pero no quería hacerlo.
Aquí vemos, bueno, encontré un reporte como del periódico mexicano dando la noticia de que el Senado de los autorizó a la Liga del presidente Wilson el tratado de paz y así. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Ok. Sin el artículo 10 aprobado, la Liga no pasaría de ser más que una prestigiosa sociedad de debate, pero no estaban muy convencidos, así que el presidente Wilson consultó al pueblo. Pero mientras se realizaba viajando hacia el oeste, dando su opinión al pueblo, al que pensaban sobre él, fue perdiendo, fue muriendo con el tiempo, y el 25 de septiembre de ese año sufrió un parálisis y ya no se pudo recuperar. En marzo de 1920, el Senado, con su voto final, que rechazó el tratado y el pacto de la Liga, condenó a los Estados Unidos durante muchos años a un aislamiento. O sea, ya sin el presidente Wilson molestándolos con eso, porque pues sufrió un parálisis, el Senado tomó su propia palabra, su voto. Y esta imagen que encontré representa el aislamiento que tuvo Estados Unidos. Es una categoría de políticas exteriores institucionalizadas por líderes que afirman que los mejores intereses de las naciones se sirven mejor si se mantienen a distancia los asuntos de otros países. Y la elección de 1920 llevó al poder de nuevo a los republicanos, y ellos se encargaron de eliminar el aislacionismo. El presidente Wilson, a ver esa destrucción de la seguridad colectiva que había pronosticado, se retiró. Y después de la siguiente, por favor. Ahí acaba Estados Unidos, seguimos con Canadá. Bueno, sí, ahora vamos a hablar sobre la participación de Canadá en la guerra. Primero que nada, para hablar sobre la entrada de Canadá a la guerra, tenemos que recordar que el Reino Unido entró a esta guerra el día 4 de agosto de 1914. ¿Por qué hay que recordar esto? Porque, como sabemos, desde el principio, bueno, a los inicios del, del semestre de la clase, supimos que Canadá se convirtió en colonia de Reino Unido. Entonces esto dio a consecuencia que al momento que Reino Unido se mete a la guerra, igual sus colonias, en este caso Canadá. A pesar de esto, Canadá tenía la libertad en si se iba a involucrar o qué tanto se iba a involucrar, a diferencia de Estados Unidos, que ellos tuvieron un periodo de estar entre si sí o si no. Canadá no pudo tener ese periodo, pero aún así podía decidir si sí o no iba a intervenir en la guerra. ¿Por qué se unió? Bueno, pudimos encontrar dos razones por las que se unió. Primero que nada, tenía que demostrar su lealtad a Inglaterra. Así mismo tenía que demostrar su lealtad como su apoyo a este país y contra la amenaza alemana que venía, pues, ¿cómo se puede decir? Que estaba amenazando a la misma Inglaterra, ya que estaba tomando mucho poder antes de la guerra, y fue como que una de las razones por la que estalló la guerra también. Y asimismo, el primer ministro, se repitió la palabra, Robert Borden, tenía como un ideal. Así, con la entrada de Canadá a la guerra, podría tener un mayor prestigio en el área internacional, porque recordemos que pues estaba bajo el mando de Reino Unido, y él quería encontrar como que la manera de hacerse más internacional. Asimismo, quería ver como que quería dar una buena cara hacia las fuerzas aliadas, como de que voy a dar un ejemplo, como dar tarjetitas de presentación de Canadá a los demás países para que se empezara a tomar en cuenta. Bueno, la participación de Canadá a la Primera Guerra Mundial se puede decir que inició un mes después de que Reino Unido se unió
a la guerra en agosto de 1914, Canadá envía 31,000 soldados a la guerra, estos todos canadienses blancos. Hago énfasis en que son canadienses blancos porque mi compañera Fátima va a hablar un poco más sobre eso. Y asimismo, para 1917, las fuerzas o las divisiones canadienses ya eran mayores que las británicas. Los soldados canadienses fueron como que no fueron muy reconocidos, sino que lograron lograron muchos logros, no, lograron muchas cosas. Entonces tuvieron un gran renombre en la guerra y en algún momento hasta los mismos alemanes llegaron a tener miedo de estos. Para estas mismas fechas, a inicios de 1917, los canadienses empezaron a ser más las personas ¿cómo se puede decir? Que fueron las personas que estaban inhabilitadas para seguir en el combate o en la guerra. Entonces esas personas o morían en la guerra o se quedaban ahí a morir o se quedaban ahí, se establecían ya en cualquier parte de donde sea la guerra o regresaban. Y asimismo entró una crisis donde la misma gente, las mismas personas se empezaron a dejar de ingresar o reclutar al ejército porque estaban viendo que la guerra que habían dicho que iba a durar poco empezó a extenderse. Para eso el primer ministro implementó una ley en mayo de 1917 con el reclutamiento obligatorio en Canadá. Muchos estuvieron de acuerdo, muchos no estuvieron de acuerdo, pero también creo que de eso hablará un poco Fátima. La batalla como les dije, Canadá tuvo mucho renombre en las batallas en Europa en la guerra, y una de ellas fue la batalla de la Cresta en Vimy, el 9 de abril de 1917. Este terreno previamente fue tomado por los alemanes. Vimy, para organizarnos, está por Francia, más o menos. Bueno, está en Francia. Tomaron este terreno los alemanes a principios de la guerra y hubo muchos intentos franceses e ingleses de poder retomar estas tierras, pero todas fallaron y llegaron a muchas muertes, pues, de parte de todos los bandos, hasta que los canadienses pudieron ya tomar con éxito este terreno. También tenemos la participación de dos, ¿cómo se podría decir? De dos militares de aviación, eso es lo que quiero buscar. Dos aviadores que fueron muy famosos. Primero que nada fue William Barker, que es como la persona más conmemorada en Canadá. Y Billy Bishop, William o Billy Bishop. Este señor, él mismo planeó un ataque hacia un campamento alemán. Él lo planeó solo, no pidió ayuda, sino pidió consentimiento, le dijeron que sí. Él en las primeras horas de la mañana, por la niebla y todavía medio oscuro, se atacó a la base alemana y tuvo éxito. Hay que reconocer que estos momentos, tanto la participación de estos dos aviadores como también la batalla de Cresta de Vimy, fueron como que un paso para el orgullo nacional y también para hablar, para el romanticismo que se hizo en Canadá y el crecimiento como de lo mismo patriótico en Canadá. Bueno, primeramente destacar que Canadá, en lo que más, por así decirlo, en lo que más identificó, en lo que más sobresalió en esta primera guerra, fue como tal en lo militar. Antes de hablar de las minorías, voy a hablar un poco así de los soldados que había. Y curiosamente, las imágenes de los soldados, ahorita creo que Carlos tiene una de los soldados en la última diapositiva. Curiosamente todos son blancos, porque mi compañero Carlos justamente había dicho que era una guerra de blancos. Entonces, antes de meterme a eso, voy a decir exactamente más o menos cuáles eran los que había y les voy a decir el por qué no estaban los demás. Pues primeramente,
se tenía lo que era la caballería liguera, que muchas veces estaban divididas como en cabos, o en generales, o en oficiales, o en capitanes. Estaban los fusileros, estaba un soldado de infantería, estaban, pues unos de esos, bueno, son muy similares a los que, se me olvidó el nombre, a los que están en Londres, que tienen esta cosita en la cabeza, que también olvidé el nombre, y también estaba los gaiteros, que son estos hombres de las gaitas. Como ya lo había mencionado, en esas imágenes que son propiamente de autores canadienses, son blancos. Y es aquí donde comienzan las minorías dentro de la Primera Guerra Mundial. ¿Le podrías dar, Carlos, por favor? Primeramente tenemos a los anglo-canadienses. Estas personas se habían enlistado para ayudar con el conflicto bélico, pero la diferencia es que los anglo-canadienses, en vez de luchar por lo que era como tal un derecho civil, luchaban porque ellos decían que habían tenido como, bueno, su nación, su antigua madre patria, había tenido como un castigo porque habían caído como en una depresión económica en 1913. Entonces, lo que ellos querían hacer era librarse completamente de este tipo de deuda en la que estaban viviendo y se unieron al conflicto bélico. ¿Le podrías dar, Carlos, porfa? Bueno, lo de los chinos está, pues no confuso, pero no habla mucho, pero investigué un poco. Cuando se habla de que Canadá puso como trabas a los chinos, a los japoneses y a los propios indígenas de Canadá, fue porque era una guerra de blancos. Como sabrán, o como lo habrán escuchado muchas veces, a las personas asiáticas, esto ignorando a los indígenas por este momento, se le dicen que son gente amarilla, y no era la excepción en ese momento, porque incluso ya estaba desde ese momento lo que era la discriminación o el racismo. Entonces, sí se les prohibió, pero después no dice como tal que hayan podido ingresar, pero estuve investigando y resulta ser que en Francia había muchos chinos en algunos campos que eran como, ayudaban en la logística de las tropas en la Primera Guerra. Entonces, no dudo que Canadá, porque eran los que estaban mandando muchísima infantería, haya mandado a estas personas chinas a ese tipo de campos, porque incluso Canadá mandó a un médico, aquí tengo el nombre porque sabía que se me iba a olvidar, Tilson Lever Harrison, sí, Tilson Lever Harrison, lo mandaron lo mandaron a Francia a atender justamente a los chinos que tenían problemas de salud, justamente porque lo mandaron como un médico, y pues ahí aprendió las costumbres chinas, aprendió a hablar el idioma. Entonces, pues como tal, no se dice, no dice que realmente hayan ido, pero yo supongo y llego a la conclusión de que fue así, porque incluso mandaron varias tropas con médicos y justamente a Francia, a ese tipo de campos chinos, y pues supongo que también los enviaron ahí a los chinos. ¿Le podrías dar, Carlos, porfa? Con los japoneses, bueno, tanto chinos como japoneses, la minoría, o sea, no era que fuera mucha población, de hecho era muy poca, y se unieron también a la guerra, y sí les dieron chance ya después, sí fue de, bueno, ok, sí vas a entrar, gracias por apoyar a Canadá, pero pues al final, desafortunadamente, los japoneses sufren injusticias por parte del gobierno canadiense. ¿Qué sucede? Resulta ser que cuando ellos ellos ya fueron, arriesgaron su vida, vuelven y ok, nada más que ahora, ¿sabes qué? Yo, gobierno de Canadá, te voy a quitar tus, no te los voy a quitar, te las voy a comprar por, creo que eran 72 o 62 dólares, no recuerdo aproximadamente el precio, pero era por ahí, te voy a comprar tus propiedades. Entonces, la persona japonesa que dice,
¿qué onda? O sea, mi vida vale eso, o sea, fui a arriesgarme y a hacer todo y me estás comprando por $72, ¿sabes qué? No me des nada. Entonces, pues a final de cuentas, como que no recibieron el mejor trato y pues así quedó con el asunto de los japoneses, que básicamente pues su vida valía unos cuantos dólares. ¿Le podrías dar, Carlos, porfa? Bueno, con los indígenas, yo creo que el asunto estuvo un poco más fuerte porque aquí sí había un poco más de información. Sí hubieron indígenas que los enviaron a la Primera Guerra, que fueron los iroqueses y la tribu de las 6 naciones. De hecho, entre comillas, los iroqueses tuvieron como que más, bueno, pues sí, como que un poco de más de preferencia porque estaban de cierta manera arraigados a lo que era la corona británica. Entonces, pues ellos, o sea, sé lo que sea, no batallaron tanto, pero los demás indígenas sí, porque incluso se decía que Canadá no quería enviar a los indígenas porque tenían miedo de que los alemanes rechazaran al enemigo por el hecho justamente de ser indígenas o realmente por el hecho del color que traían. Entonces, al final sí fueron y sí se hicieron tropas de como 3,000 hombres, porque unas tropas de hecho estuvieron en lo que fue Ottawa. Entonces, pues ya, o sea, siempre sí fueron en la guerra, pero pues al final, desafortunadamente también Canadá la juega, a pesar de que los indígenas, perdón, estaban como tal en su país, o sea, eran canadienses, le dice que ok, muchas gracias por habernos ayudado a participar en esta guerra, pero ¿sabes qué? Te voy a quitar tus tierras, aquí sí te las voy a quitar. O por ahí escondidamente vendían las tierras ilegalmente. Entonces, pues a final de cuentas a los indígenas también como que no les salió muy bien. Y de hecho justamente los chinos, los japoneses y los indígenas sí estaban peleando por los derechos civiles. O sea, a final de cuentas su pensamiento era, si voy y peleo, probablemente a mí me van a reconocer ya como uno de ellos, a pesar de que no porto la misma cultura, no porto el mismo color. Entonces, pues, fue un problema social ahí grande que pues al final de cuentas no se resolvió como tal. ¿Le podrías dar, Carlos, por favor? Ok, bueno, llegan acá los franco-canadienses. La opinión de estas personas franco-canadienses como que no estaban, o sea, la gente como tal de Canadá, sabía que se venía una guerra y muchas, pues, a final de cuentas, pues, estuvieron de acuerdo porque, pues, como quiera, iban a arrastrar a Canadá. Pero, dentro de Canadá hubo un conflicto justamente por esta primera guerra o esta gran guerra, que era el pensamiento imperialista, el pensamiento nacionalista y el pacifista. Estaban los imperialistas que sí, o sea, quiero ganar con potencia, o sea, con mi militar, te los voy a mandar por eso y vamos a ganar, que de hecho apoyaban, pues obviamente a lo que era el grupo británico. Estaban los pacifistas que pues, o sea, no los metemos, pero sí, estaban los nacionalistas de sí, para que nos reconozcan. Y de hecho, había mucha gente que no estaba de acuerdo, que eran los franco-canadienses, porque justamente porque eran franco-canadienses, decían que pues no, que porque sí venía a meter algo que a final de cuentas iba a ser como, ay, se me olvidó la palabra, como que ameritaba algo a Gran Bretaña cuando pudo haber sido como total de Canadá. Entonces ahí el primer ministro empieza a ver este problema y a pesar de que no se quería meter tanto, pues terminó involucrándose. Y al final este primer ministro pensaba, ok, yo sé que debo de estar también con las potencias británicas, tengo que estar con ellos, pero también el que esté con ellos no tiene por qué a mí, canadiense, por qué impedirme hacer mis cosas. Incluso, de hecho, justamente por ese pensamiento británico que sí apoyaba, pero que al final decía de que, ok, sí, pero hasta aquí, podía traer conflictos con los británicos. ¿Le podrías dar porfa, Carlos? Bueno, algo que cuando se habla de la guerra
Y, o sea, no nada más la Primera Guerra, en sí todas las guerras, mejor dicho, algo que sea, o sea, que no se menciona es el hecho de la comida. Canadá fue uno de los países que más comida exportó a las personas que iban a luchar. De hecho, justamente, cuando la gente iba y compraba a las carnicerías o así, o donde vendían como tal la carne, ya no les empezaban a vender carne, les empezaban a vender lo que era el pescado. Y decía, una vez escuché por ahí hace mucho en History Channel, que de hecho, cuando llegaban así las personas, los mismos vendedores les decían que el pescado les convenía más y esto y aquello. Y póngale que sí se vendía carne, pero era muy poco porque todo se tenía que enviar a los soldados que estaban peleando. Porque pues está comprobado científicamente que la carne da más proteína, da más grasa, hace que crezca el músculo y era justamente para eso se quería, para la infantería. Y el pescado pues como tal fue una base económica dentro de Canadá. Esa venta excesiva, por así decirlo, de pescado y pues como tal de algunos granos también. Hubo otros alimentos, pero más que nada, al menos en ese tiempo de Primera Guerra Mundial, fue el pescado y toda la carne fue enviada a los soldados. ¿Le podrías dar, Carlos, por favor? Ok, bueno, también otra cosa que se pasa muy por encima, al menos con guerras civiles o con las guerras mundiales, es la religión. Sí, o sea, muchas veces se ve con la Edad Media, pero por ejemplo, con la Primera Guerra Mundial se hace por de lado. Y yo lo quiero mencionar porque se me hizo muy, pues no cómico, pero sí como que interesante. Para empezar, la mayoría de la población canadiense, pues era cristiana protestante. Muchos de esos, pues obviamente, tuvieron muchísimas bajas e incluso hubieron sacrificios. ¿Y qué hacían? Al final de cuentas, se refugiaban, pues, en lo que era la religión. Y de hecho, en una fuente que conseguí, decía que los canadienses, bueno, no los canadienses, todos los que pelearon, propiamente como tal, de minorías, canadienses como tal, pero que portaban la religión cristiana, literalmente tomaron las cosas de la Edad Media de lo que fue la caballería, que peleaban en nombre de Dios, o sea, cosas bien místicas, las vuelven a retomar aquí, y al final de cuentas, al menos con Canadá hay ahí un pequeño cambio de si estaban peleando la Gran Guerra o si estaban peleando en una guerra santa, porque parecía realmente, según fuentes, parecía que realmente era una guerra santa, porque a cada rato era estar refugiándose en lo que era la religión a través de este tipo de imágenes, de libros, de creencias muy medievales. Dale, Carlos. Bueno, y ya para finalizar, vamos a dar un poco de lo que fue Canadá después de la guerra, un reencuentro. Como ya había mencionado Fátima, aquí podemos ver algunos ejemplos de lo que eran los soldados que Canadá enviaba a la guerra, todos blancos, y hubo un total aproximado de 620,000, perdón, que se enlistaron en las Canadian Expeditionary Force, CF en sus siglas en inglés, o las Fuerzas Expedicionarias Canadienses en español, y de ellos 60,000 personas perdieron la vida y otros 173,000 resultaron heridos. Esta cifra no se tiene en claro cuántas personas pudieron llegar a ser en fuerzas navales, o pudieron ser en fuerzas aéreas, y tampoco se tiene calculado las personas que llegaron hasta tener como traumas psicológicos después de la guerra. También, como ya les había mencionado, que una de las razones por las que quisieron entrar a la guerra fueron por el reconocimiento internacional. Se logró, entre comillas, podríamos decir, porque fueron parte del Tratado de Versalles en 1919 y así mismo se pudieron unir como en sí una sociedad, como una nación independiente a la Liga de Naciones o Sociedad de Naciones. Pero
sus dominios pudieron, o sea, se formalizó esta independencia, entre comillas, en el Estatuto de Westminster en 1931, donde la Gran Bretaña daba reconocimiento a la autonomía plena de los dominios en las decisiones que tenían internacionalmente. Y eso es todo por nuestra parte. Ok, equipo, muchas gracias por su participación. No olviden subir la presentación a la sección de archivos. Muy bien, la sección del chat les dejo un libro que les había comentado en alguna otra ocasión, pero no tenía el documento digital, por fin lo conseguí. Es este texto de Frederick Katz sobre la guerra secreta en México, ese es el título, que aborda la intervención, por lo menos la participación internacional en México durante el periodo de 1910 al 20, y justamente hay un apartado en el que se trata la Primera Guerra Mundial. Bueno, primero la intervención de Estados Unidos en 1914 al puerto de Veracruz, y después el incidente del telegrama Zimmermann que envía Alemania a México, que recibe Carranza, ¿no? Entonces, ojalá sea de su interés o sea de utilidad. Ahí queda el texto en PDF, descárguelo antes de que alguien lo baje lo quite de internet. Pero bueno, el caso es que los motivos y las acciones de estas dos naciones que participaron en la Primera Guerra Mundial, refiriéndonos a Estados Unidos y Canadá, obviamente, van a ser bastante diferentes, ¿sí? En primer lugar, veíamos cómo Estados Unidos prácticamente se va a mantener, podríamos decir que hasta indiferente al conflicto en Europa, porque estaba en la idea de que pues, no era su conflicto, que no tenía nada que hacer ahí, ¿no? En cambio, para Canadá, este vínculo supranacional, como lo era el Imperio Británico, todavía no existía la Commonwealth, como mencionaron sus compañeros, sino hasta 1931. Pero por lo menos sí formaban parte, insisto, de esta identidad y de esta estructura supranacional, insisto, que representaba el Imperio Británico y que de alguna u otra manera también representaba un compromiso para Canadá involucrarse en el conflicto. Y no van a demorar mucho, ¿no? Casi de inmediato que estalla la guerra, Inglaterra promueve, si no es que obliga en algunos casos a que sus colonias o sus territorios se involucren en este proceso, ¿sí? Permítanme compartir pantalla. Todavía tenemos tiempo suficiente para una revisión general. Sí. Entonces, la idea de la Primera Guerra Mundial como conflicto surge por varias razones, ¿sí? Que en primera instancia podríamos denominar el imperialismo, es decir, esta competencia entre las potencias europeas por dominar territorios estratégicos o por razones económicas que otras naciones tenían, ¿sí? También la de ampliar los mercados para vender la producción industrial, que también ya lo estaban rebasando. Entonces, esto es lo que les decía hace un momento. La producción no solo de armamentos, sino de productos manufacturados en general, estaba rebasando la demanda en Europa y se estaba buscando nuevos mercados para vender toda esta sobreproducción, ¿sí? Además de que el Imperio Alemán, que ya habíamos revisado en Historia de África un poco, también quería entrar en esta competencia, ¿no? Sin embargo, lo hizo desde una perspectiva un poco más radical, podríamos decirlo de esta forma. Eso ya lo decían sus compañeros anteriormente, este sistema de alianzas y de colaboración entre países con la idea de cooperar mutuamente para la causa de la guerra, ¿sí? No solo, bueno, no para no se crearon específicamente para la guerra, sino que ya tenían antecedentes, pero la idea era esta colaboración, generar bloques de participación precisamente para cumplir estos cometidos, ¿no? La ampliación del dominio imperial. Y si se fijan, aquí no aparece Estados Unidos,
¿sí? Ni con la Triple Alianza ni con la Triple Entente. Por toda esta ideología de aislacionismo que también mencionaron sus compañeros y compañeras del equipo, por lo cual no figura aquí. Canadá no lo va a hacer directamente, sino que va a ser una extensión de lo que Inglaterra disponga, ¿no? Para este momento, aunque ya habíamos discutido que gradualmente se le había concedido cierta autonomía a Canadá, todavía estaba a merced de lo que Inglaterra dispusiera en el ámbito internacional. En el ámbito interno eran otras disposiciones, pero por lo menos figura, insisto, como una extensión misma del Imperio Británico. Por tanto, estos bloques de colaboración mutua era la idea de sobresalir y de combatir a potencias como lo era en Inglaterra, por ejemplo. Por eso es que la Triple Alianza se forma desde muy temprano, en 1882, para hacer frente a una potencia como lo venía haciendo Inglaterra, en esta lógica del imperialismo que se quería expandir, ¿no? Entonces, estas alianzas militares, si lo vemos desde el punto de vista geográfico, este mapa nos ayuda bastante bien cómo era la situación para inicios de 1914. Entonces, insisto, las alianzas no se crearon ex profeso para la guerra, ya existían y se recurrió a ellas al inicio del conflicto en 1914. Vemos cómo es un bloque al centro de Europa, ¿sí? Entre la Triple Alianza y cómo la Triple Entente estaba distribuida, fragmentada hasta cierto punto. Noten también cómo el norte de África también se ve involucrada precisamente por sus vínculos con Francia, ¿sí? Entonces todos los territorios africanos también eran una extensión del conflicto, obviamente que nos decidieron. Sí, lo mismo va a ocurrir del otro lado del Atlántico con Canadá, mientras que, insisto, Estados Unidos estaba todavía en un proceso aislado, estaba en medio de un proceso de industrialización bastante álgido que ya revisamos. Entonces, por lo pronto, este es un panorama general. También las razones por las cuales estalla el conflicto, que se le atribuye al asesinato de Francisco Fernando de Austria. Obviamente este es un pretexto, las causas generales son más profundas y de mayor relevancia, y que, bueno, esa es la confrontación entre el sistema de alianzas que estuvimos revisando. A grandes rasgos, esta guerra que se extiende a lo largo de 4 años, vamos a revisar algunas cuestiones, sin dejar de lado el hecho de que Canadá y Estados Unidos deben de ser nuestros referentes en esta ocasión. Para 1914, Alemania invade Francia, lo mismo que va a ocurrir en la Segunda Guerra Mundial, e intenta avanzar hacia Rusia, sobre todo por los vastos yacimientos de carbón en el caso de Francia, y también por la búsqueda de nuevos materiales hacia Rusia. Era la principal intención que tenía Alemania, de vencer rápidamente, al menos era la idea, estos dominios y hacerse de los recursos y de algunos territorios, no de dominar completamente a estas naciones. Entre el 15 y el 16 viene un dominio inglés en el área marítima, con un bloqueo de las naves alemanas. Ahí es donde entra de forma más contundente Canadá, ¿sí? Y aquí vamos a hacer una pausa para hablar de Canadá, que se inserta mucho antes en el conflicto que Estados Unidos. Ya habíamos revisado en algún otro momento cómo en un principio el Partido Liberal Canadiense, que tenía su base en Quebec, ¿sí?, rechazó terminantemente colaborar con Inglaterra en un conflicto que no sentían como propio, ¿sí? Entonces, por eso no va a ser tan inmediata la participación canadiense, o por lo menos va a ser un poco más gradual, por la renuencia de la facción liberal que había perdido el poder unos años antes, 1911, por presentarse en la guerra, ¿no? En este momento, cuando está la guerra iniciando, el Partido Conservador era el que tenía el poder en Canadá, ¿sí?, que tenía su sede en Ontario, y que, hablo del Partido Conservador, claro, y que de alguna manera es lo que promueve
vincularse con el proyecto imperial. ¿Sí? Recordemos que la tendencia canadiense conservadora era defender los principios de la monarquía, sentirse parte de esta idea de un imperio, ¿sí? Entonces los conservadores canadienses se van a sentir bastante involucrados, van a sentir como propio este conflicto, puesto que la metrópoli era la que estaba dominando, era la que estaba dominando en este momento, y vieron la oportunidad precisamente de involucrarse, ¿sí? Con miras de obtener una mayor autonomía o por lo menos acuerdos más favorables para Canadá desde el punto de vista internacional, ¿sí? Entonces, precisamente en esta coyuntura en el que las fuerzas navales inglesas están dominando el Atlántico y están bloqueando a los alemanes, entonces es cuando Canadá, el gobierno canadiense conservador, decide dar todo su apoyo a Inglaterra, insisto, más que por un sentido patriótico, que sí existía, pero hasta cierto punto, era más bien por este interés hacia una mayor autonomía, o por lo menos, insisto, unas negociaciones más favorables de tipo comercial dentro del contexto del Imperio Británico. También habíamos revisado en la sección económica, en la unidad 3, cómo Canadá también para este momento empieza a convertirse en el granero del continente, ¿sí? Y las continuas negociaciones que realiza con Estados Unidos y con Inglaterra van a favorecer esta expansión económica. Ahora, como también mencionaban sus compañeros, la guerra mundial va a fungir como otro detonante de la expansión económica que Canadá había tenido, ¿sí? De materias primas y sobre todo recursos alimenticios que van a ser fundamentales para la continuidad de la guerra, ¿sí? Entonces, prácticamente Canadá va a estar presente no solo con soldados, sino también con estos recursos y con apoyo moral, digamos, a Inglaterra durante prácticamente todo el conflicto, ¿sí? Desde 1915 hasta que culmine en 1918. Va a haber la participación de otros grupos coloniales que estaban bajo el Imperio Británico, como la India, como algunas regiones de África, pero estos van a tener un papel menos fundamental o menos relevante, puesto que todavía estaba este proceso de expansión imperial de Inglaterra en el resto del mundo. Entonces, Canadá sí va a ser uno de estos aliados fundamentales para la Triple Alianza, Triple Entente, precisamente por los recursos y por el hecho de estar del otro lado del Atlántico. Entonces, eso de alguna manera, en caso de que el imperio tuviera que salvarse por ser atacado por los alemanes, su vía de escape era Canadá, ¿no? Entonces era un juego de ganar-ganar tanto para Canadá como para Inglaterra, es estar presentes en el conflicto, ¿no? Por eso es que Inglaterra también va a empezar a generar concesiones una vez que la guerra termine, ¿sí? No va a ser inmediato porque primero tienen que atravesar por un periodo de reconstrucción y de negociaciones en Europa, pero posteriormente ya va a haber una nueva relación entre Inglaterra y sus colonias, ¿sí? Que va a transformarse y va a culminar a finales de los años 20, entre finales de los años 20 y principios de los años 30, precisamente con el Tratado de Westminster en 1931. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? Sí, profe, es que se me olvidó mencionar, Ajá. pero ahorita que está diciendo esto de Canadá, que quería que se reconociera más, de hecho, justamente Canadá dice que al final de la guerra, si es favorable, quiere que a Canadá se le reconozca con un estatus internacional muchísimo mayor y que de hecho se le mete en lo que es el Tratado de Versalles. Entonces, se me olvidó mencionarlo, pero sí, o sea, sí lo iba a mencionar porque era importante, porque muchas veces se hace de un lado también el hecho de que Canadá, porque, sí, nada más envió fuerzas, pero yo siento que fue más allá porque para que pidiera esto y ese reconocimiento, yo creo que fue mayor este asunto. Efectivamente, y qué bueno que hace esa precisión.
porque, como les decía hace un momento, el Partido Conservador que estaba en el gobierno canadiense justamente en este momento, ¿sí? No nada más iba a entrar porque le simpatizaba a Inglaterra o porque tenía un compromiso patriótico con el imperio, sino que iba más allá, ¿sí? Insisto, era con una mira en intereses. Y vamos a ver que lo va a lograr, ¿sí? Se le va a tener pleno reconocimiento a Canadá, cosa que en otras colonias no van a tener, por lo menos en el mismo nivel que Canadá, ¿sí? La India, Australia, Nueva Zelanda, las colonias africanas no van a llegar al mismo nivel de autonomía y de reconocimiento, digamos, equitativo, por ponerle un calificativo, que Canadá, por lo menos no en este periodo, ¿sí? Precisamente por el compromiso que el gobierno canadiense generó tan temprano, pese a la oposición liberal, en el conflicto, ¿sí? Entonces, de alguna manera, podríamos decir que Inglaterra reconoce estos esfuerzos y esta participación canadiense en un grado superior que no hizo, por lo menos con las otras colonias, ¿sí? No digo que las vaya a ignorar, simplemente que va a ser una relación especial, entre comillas, pero también hay que ver otro punto de vista, ¿sí? Que justamente al término de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra empieza a entrar no en una decadencia per se, sino que va a ocurrir hasta los años 40, pero sí va a entrar en una serie de inestabilidad internacional que Estados Unidos va gradualmente a ocupar. Obviamente todavía estamos lejos de Estados Unidos como líder mundial, pero sí se empieza a cuestionar un poco la estabilidad imperial de Inglaterra, tanto por la guerra como precisamente la renegociación que hace con sus territorios y sus dominios, ¿no? Entonces, no tampoco es porque Inglaterra fuera buen gobierno o buena gente, es porque las circunstancias ya cambiaron, ¿sí? Entonces, precisamente tiene que buscar la forma de mantener lo más posible integrado su imperio, pero buscando nuevas negociaciones bajo estas nuevas circunstancias. Entonces, el fin de la Primera Guerra Mundial va a representar esto para Canadá, una nueva relación, un nuevo trato con Inglaterra, con la metrópoli, ¿sí? ¿Alguien más, algún comentario o pregunta? Muy bien, entonces vamos a ver cómo Canadá prácticamente va a participar a lo largo de todo el conflicto europeo, que insisto, los liberales que habían perdido el poder en 1911 van a cuestionar mucho, pero cuando ganan los aliados, bueno, la Triple Entente, todavía no se les denomina los aliados, la Triple Entente en 1918, su noción o su perspectiva va a cambiar, porque obviamente pertenecer al bando de los ganadores siempre va a ser mucho, mucho mejor, ¿no? Entonces también, al final de la guerra, las críticas que realizaban el Partido Liberal van a disminuir, no desaparecen, pero disminuyen, y están a favor, aprovechan precisamente esa coyuntura para solicitar o presionar para obtener mayores ventajas para Canadá, no solo desde el punto de vista internacional, sino también a nivel interno, con representación poblacional, se forman nuevos territorios y viene una recomposición territorial de Canadá, precisamente por todos estos cambios que la Primera Guerra Mundial va a dejar, ¿sí? Se extiende el territorio tanto de Ontario como de Quebec, y también empiezan a aparecer nuevas dinámicas económicas, es decir, la explotación de petróleo en la zona noroeste canadiense ligada a Alaska, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos podríamos decir que este es el punto focal de Canadá en la Primera Guerra Mundial. Ahora vamos a hablar de Estados Unidos, a menos que haya algún otro detalle. Como ya les anticipaba, Estados Unidos se va a mantener ciertamente aislado y reticente, insisto, al conflicto europeo, porque no le pertenecía.
Además seguía con esta idea del destino manifiesto y de la doctrina Monroe de América para los americanos. Entonces prefería mantenerse neutral porque también le convenía, ¿sí?, aprovechar que Europa estaba en guerra para tener una mayor presencia o fortalecer su presencia en América Latina, ¿sí? Entonces, más que por no verse inmiscuido en una guerra europea, era para fortalecer su presencia en América Latina, que venía, que había empezado desde finales del 19, pero el dominio inglés principalmente y francés en América Latina era mucho mayor que lo que pudo haber tenido. Entonces, insisto, el hecho de que Europa mantuviera ocupados a sus principales rivales, como lo fueran Inglaterra y Francia, fue lo que permitió o lo que ocasionó que Estados Unidos se mantuviera al margen por lo menos hasta 1917, ¿sí? ¿Qué pasa durante los años previos? ¿Sí? Estados Unidos aprovecha, insisto, el conflicto europeo para fortalecer la presencia en América Latina, principalmente con México y con otros territorios, ¿sí? Con Centroamérica y con la costa del Atlántico, específicamente con Chile, ¿sí? Con Chile va a empezar una serie de negocios con la extracción de cobre y de guano, que ya existía, pero ahora va a aprovecharlo o lo va a maximizar este comercio. Y en el caso mexicano, bueno, afianzar los lazos. Y no olvidemos que México estaba en medio de la revolución. Esa es una de las razones por las cuales tampoco se decanta por uno u otro bando, porque están en su propio conflicto. Y ya les anticipaba que Estados Unidos pretende invadir México para 1914, si mal no recuerdo, 1915, una cosa así, y se postran en frente del puerto de Veracruz. De hecho, desembarcan en las costas de Veracruz en ese momento. Ya está a punto de haber una intervención norteamericana en ese periodo, al final no se logra. También Estados Unidos, a través de sus embajadores, va a promover el golpe de Estado de 1913, apoyando a Carranza y a Félix Díaz y compañía. Entonces vemos cómo Estados Unidos está en una dinámica completamente diferente en el ámbito internacional, ¿no? Justamente también en este periodo es cuando viene una recomposición económica, ¿sí?, de Estados Unidos. Entra en desuso un poco el taylorismo y empieza a promoverse el fordismo, cosa que ya hablamos también, lo cual incentiva la producción al interior de los Estados Unidos. Sin embargo, el incidente del submarino alemán que supuestamente hundió un barco estadounidense, ¿sí?, creyendo que era de otra denominación, pues Estados Unidos no puede ignorar este pequeño detalle, y es lo que de alguna manera lo orilla a iniciar o intervenir en la guerra, ya de forma muy tardía, ¿sí? Y me parece que también era una cuestión estratégica, ¿no? No sé si estén de acuerdo conmigo o no, en el sentido de que viendo que las cuestiones ya iban mejor para el bando de la Triple Entente, pues también decide involucrarse, ¿no? Sacar provecho, el mejor provecho posible de la situación. Sí, insisto, viendo cómo ya va ganando el lado occidental o el lado de Europa, de Europa occidental, ¿sí? Entonces, me parece que también tiene que ver mucho con esta cuestión. No se iba a involucrar desde un principio porque, además de que no era su conflicto, tenía más que perder que ganar. Pero ya para el final de la guerra o este periodo, no sabían hasta cuándo se iba a extender la guerra, obviamente, pero estaban viendo cómo estaba avanzando el conflicto, pues de alguna manera también aprovechan para intervenir, lo cual va a lograr generar que Estados Unidos se convierta en un protagonista, ¿sí?, no solo de los tratados de Versalles, sino de la Liga de Naciones, la formación de la Liga de las Naciones, que también mencionaron sus compañeros en la exposición, que
más que un cuerpo internacional de, digamos, interventor o mediador, más que otra cosa, que era la idea en un principio, vamos a ver que va a fungir más bien como una especie de bloque de naciones ganadoras que van a regir la dinámica geopolítica y económica mundial, ¿sí? Es decir, en esos tratados de Versalles y posteriormente la Liga de Naciones va a ser el garante de, por ejemplo, retirarle las colonias a Alemania, ¿sí? Y mucho de esto va a ser definido por la política norteamericana, ¿sí? Estados Unidos va a tener una hegemonía no solo desde el punto de vista económico, sino también político, en el sentido de que va a orientar mucho de las decisiones de la Sociedad de Naciones. Por eso va a ser un fracaso rotundo. No digo que la ONU sea mejor, ¿sí? Pero por lo menos sí se trató un poco de equilibrar las cosas. La Sociedad de Naciones, francamente, era una formación, pues descarada, si lo queremos ver así, de intereses económicos de Inglaterra y de Estados Unidos, que no logró su cometido ni en una mínima parte, ¿sí? Insisto, por esta parcialidad y esta subjetividad con la que se trabajó la Sociedad de Naciones, encabezada principalmente por Estados Unidos y por Inglaterra, es lo que va a dar al traste con esta sociedad, ¿sí? Insisto, en este punto vemos la desaparición de las alianzas, la hegemonía de Estados Unidos, daños materiales considerables en Alemania, Francia e Inglaterra, por lo que Estados Unidos va a aprovechar, puesto que la guerra no ocurrió ahí. Alrededor de 13 millones de muertes durante el conflicto, más los daños psicológicos, morales, resentimientos entre las naciones y otras cuestiones que van a reconfigurar el plano europeo, ¿sí? Europa es el espacio que mayor cambios va a tener desde el punto de vista geopolítico. En cambio, Estados Unidos va a tener más cambios, pero de tipo económico, ¿sí? Que insisto, ya revisamos, pero es importante darnos un momento para retomar esta idea. Entonces, insisto, la fragmentación y el declive por la que van a empezar a transitar estos imperios o estas naciones, Alemania, Francia e Inglaterra, es lo que va a reposicionar a Estados Unidos a nivel mundial y la renegociación de la autonomía canadiense, ¿sí? Entonces, me parece que eso es con lo que deberíamos de quedarnos, ¿sí? Aquí una lista de películas que abordan el tema de la Primera Guerra Mundial. Me parece que la que más conocemos es la más reciente, de 1917, y la de Senderos de Gloria. Precisamente lo pongo porque a veces dejamos muy de lado o muy olvidada la Primera Guerra Mundial como la guerra de trincheras y toda esta dinámica, pero siempre es importante también voltear a ver qué se ha hecho o cómo se ha representado, en este caso, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces es algo fundamental dentro de este proceso, ¿no? La representación en la cultura popular de un proceso tan importante como la Primera Guerra Mundial, que, insisto, Hobsbawm, casi al final del libro de La Era de los Imperios y al inicio de Historia del siglo XX, inicia con esto, ¿no? Que la Guerra Mundial lo que va a hacer es reestructurar por completo no solo la economía y la política, sino la mentalidad en el lado mental, ¿sí? Y entonces por eso es tan importante esto. ¿Alguna pregunta o comentario? Ok, bueno, entonces si no hay más cuestiones, terminamos aquí. Nos vemos la siguiente semana. ¿Sí? Le recuerdo al equipo subir su presentación a la sección de archivos para la evaluación. Y hoy por la tarde, en la sección a la entrada del grupo, del canal, les coloco los temas que se van a estar revisando para los respectivos exámenes, ¿de acuerdo? Por si hay dudas, la siguiente semana lo resolvemos y los cambios que se van a realizar en cuanto a la evaluación, ¿sí? Muy bien, si no hay nada más, aquí terminamos. Pásenla bien
y no se olviden de registrar su asistencia, por favor. ¿De acuerdo? Nos vemos. Nos vemos, gracias. Hasta luego. Eric y Emerson, ¿podrían esperarme un momento al final, por favor? Sí, ya vamos.